Alumnos, buen día, muy buenos días a todos. Buen día, doctora. ¿Cómo están, Abelén? Buen día. Buen día, doctora. Buen día, doctora. Jorge, ¿cómo le va? Mauricio, buen día, muy buen día a todos. Bien, doctora. Me alegro bastante. Bien, vamos a iniciar nuestro tema y ya saben, continuamos con las clases teóricas solamente, que ya está confirmado, solo las teóricas van a ser virtuales y las prácticas nos vamos a ver en el laboratorio. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar y vamos a continuar con lo que habíamos empezado a hablar del tema 1. Les comparto las diapositivas. No se van a olvidar, por favor, registren su asistencia. Bien, me indican, por favor, si se está observando. Sí, doctora, se ve. Ya, muy bien, gracias. Bien, vamos a continuar. Ya habíamos hablado nosotros sobre lo que es la toxicología como ciencia y habíamos visto también historia sobre la toxicología, ¿cierto? Y justamente habíamos quedado en la clasificación de la toxicología, las subdisciplinas de la toxicología. Ahí está. Referente a las subdisciplinas de la toxicología, tenemos una serie de ramas que se ocupan de estudiar diferentes aspectos, pero relacionados con los tóxicos. Entre ellos vamos a nombrar la toxicología ambiental, la toxicología ocupacional o industrial, la toxicología reglamentaria, la toxicología de los alimentos, la toxicología clínica, la descriptiva, la forense, la analítica y la mecanicista. Cada una de estas subdisciplinas tiene su propio campo de estudio. Así vamos a empezar a describir cada una de ellas y vamos a comenzar con la toxicología ambiental. La toxicología ambiental se va a encargar de estudiar todas aquellas sustancias químicas que tienen la capacidad de contaminar los alimentos, el agua, el suelo o la atmósfera. Es decir, que están presentes en el medio ambiente. Estudia la forma en que las diferentes plantas, animales y seres humanos, es decir, todos los seres vivos, son afectados gracias a la exposición de dichas sustancias tóxicas. Tenemos bastantes sustancias tóxicas que están presentes en el medio ambiente. Pueden estar acumulándose en el suelo, pueden estar acumulándose en el agua, en el aire, y luego empiezan a contaminar, como en este caso, agua, plantas, que posteriormente se va a transmitir a los seres humanos a través del consumo de dichos elementos. Entonces, cuando hablamos de la toxicología ambiental, el tóxico puede estar presente en el aire, en el agua, en el suelo. Y ahí les decía, en el suelo viene a contaminar los alimentos. ¿Por qué? Porque para que las plantas den sus frutos se tiene que valer el hombre de qué? Del suelo, del agua y de la fotosíntesis en el caso de las plantas. Y si bien el alimento ya contaminado, también van a llegar a producir intoxicaciones porque luego son consumidas por el hombre. Puede haber una sobredosis de alguna sustancia, pueden presentarse efectos nocivos de ciertas sustancias, reacciones fisiológicas y todo esto gracias a la contaminación presente en el medio ambiente. Entonces, todos estos aspectos lo estudia la toxicología ambiental. Pero la toxicología ambiental estudia simplemente todos estos efectos o todos estos tóxicos que están presentes en el medio ambiente, mientras que el efecto de los tóxicos en el ser humano lo va a estudiar otra parte de la toxicología. Ahora, el efecto de los tóxicos en un ambiente dado, por ejemplo, tenemos la contaminación de los campos de cultivo por sustancias químicas como los pesticidas durante las fumigaciones, los arroyos de agua, los lagos, porque por los desechos industriales en estas masas de agua, las plantaciones por actividades humanas. Y finalmente, la toxicología ambiental simplemente los estudia, pero olvida la visión integral del ecosistema y sus repercusiones en los seres humanos. Y es por eso que posteriormente aparece como que de la mano de esta toxicología ambiental la ecotoxicología. La ecotoxicología que fue propuesto dicho término por René Trujillo en 1969 y viene a considerarse actualmente como una rama independiente de la toxicología ambiental. Porque ahora la ecotoxicología se ocupa de estudiar los efectos de las sustancias tóxicas sobre los organismos individuales. Los efectos de las sustancias tóxicas sobre los organismos individuales, es decir, en poblaciones y sus diferentes niveles de organización. Cuando hablamos de ecosistema, nos referimos al conjunto de la naturaleza en sí, que puede ser una comunidad, una población, una ciudad, un país, pero del cual vive cierto número de personas y sus niveles de organización, las diferentes comunidades, los pueblitos, etc. Entonces, la ecotoxicología va a estudiar ahora no las sustancias presentes, sino los efectos, porque ya de las sustancias presentes en el medio ambiente se ocupa la toxicología ambiental. La ecotoxicología lo que trata de hacer es estudiar los efectos de esas sustancias tóxicas en los diferentes organismos y cómo afectan tanto al ecosistema, es decir, a la naturaleza del cual vive el ser humano y al mismo ser humano. Es decir, cómo se da esa toxicidad directa sobre los organismos, las alteraciones que se dan en el medio donde viven los diferentes organismos. Porque no solo va a afectar al hombre, ¿no es cierto? Si está contaminado una masa de agua como un lago, pues los que primero van a sufrir el efecto de esa contaminación van a ser los seres vivos que están en esas masas de agua, como los peces. Y posteriormente el consumo de esa agua contaminada va a llegar a tener repercusiones en el ser humano. Y si el suelo está contaminado y esta agua está contaminado, quienes se van a ver afectados primero son las plantas. Entonces, todo ese ecosistema, todo ese ciclo, se va a ver afectado por la presencia de una sustancia tóxica. Entonces, ¿qué es lo que va a estudiar la ecotoxicología? Le decía estudiar los efectos ahora que va a causar las sustancias tóxicas sobre los diferentes organismos.
También podemos decir que la ecotoxicología se va a ocupar de estudiar la polución, su origen y efectos que tiene sobre los seres vivos y sus ecosistemas, las diferentes sustancias tóxicas. Es decir, cómo fluyen los tóxicos por el medio y por los diferentes organismos. Doctora, ¿qué es polución? Polución se refiere a todas aquellas sustancias que derivan de la presencia de las diferentes sustancias tóxicas que están presentes en el medio ambiente. Ya les decía, por ejemplo, de que hay infinidad de sustancias en el medio ambiente, ¿no es cierto? Muchas sufren alguna biodegradación. Entonces, cuando hablamos de la polución, nos referimos a la contaminación del medio ambiente, especialmente de aquellas sustancias que son capaces de quedarse en el aire o en el agua y que son producidas por los residuos que proceden de la actividad humana o de los procesos industriales o biológicos. Muchas veces la sustancia presente en la naturaleza, como los insecticidas, por ejemplo, no tienen tanta toxicidad, pero una vez que empiezan a degradarse, a biodegradarse en el suelo, en el agua, por interacciones con las sustancias del suelo, por interacciones con el sol, se descomponen en nuevas sustancias. Y al descomponerse en esas nuevas sustancias, pueden volverse mucho más activas que cuando fueron desechadas. A eso se refiere cuando hablamos de la polución. Ya, doctora, gracias. Muy bien. ¿Y cuál es el objetivo de la ecotoxicología? ¿Qué pretende la ecotoxicología? Pretende entender, predecir los efectos de los tóxicos químicos sobre los organismos. ¿Y para qué lo quiere entender? Para poder tratarlos, en especial a escala de población, de comunidad y ecosistema. Porque una sustancia tóxica presente en un determinado lugar no va a afectar a una persona ni a una familia, va a afectar a toda la población, a toda la comunidad y a todo el ecosistema. Entonces es una ciencia multidisciplinaria. Se ocupa de estudiar la toxicología más la ecología y a su vez de preservar. Enfoques recientes de esta ciencia trata de predecir los efectos de la polución, de la derivación, de la degradación de estas sustancias y sus repercusiones para generar herramientas referentes a la prevención y remediación. Quiere decir que lo que trata es prevenir los efectos tóxicos de dichas sustancias que están presentes en el ecosistema y, si no se puede prevenir, pues tratar de remediarlas, de tratarlas para evitar grandes impactos. Además, estos estudios ecotoxicológicos generan información, cómo escoger el mejor curso o vía para restaurar los servicios ecosistémicos y devuelva la funcionalidad dicho ecosistema. Ustedes saben que cuando sufre la contaminación de algún lugar, de alguna zona, entonces, ¿qué es lo que sucede con ese ecosistema? En el agua, por ejemplo, cuando, no sé si escucharon esta empresa que desechó grandes cantidades de estos desechos en el río que está en el Chaco, en el Pilcomayo. ¿Qué es lo que pasó? Se contaminó todo, se contaminó y teníamos de ahí una gran procedencia de peces que servía para el consumo de todo Bolivia. Finalmente, todos los peces resultaron contaminados, las personas que lo contaminaban estaban contaminados con plomo, con estaño, y las personas que lo contaminaban, que eran principalmente las personas que estaban en dicha comunidad cercana al río, empezaron a tener problemas, no ellas directamente, sino que las personas, por ejemplo, las mujeres embarazadas, empezaron a tener niños con problemas a nivel del sistema nervioso central. Tenían retraso mental, y eran todos los niños que nacían justamente en ese tiempo. Entonces estudiaron y vieron que eran consecuencias de esta contaminación. Y luego empezaban a morir todos los peces hasta que al final no había peces. Y hasta el día de hoy, que esto sucedió hace bastante tiempo y hasta el día de hoy, seguimos sufriendo las consecuencias, porque ha reducido tanto la población de los peces que ya no se alimentó más esa comunidad de los peces, ni llevaron más para su venta en el mercado, y por eso es que empezaron a importar los pescados de Argentina, del Paraguay. Entonces miren cómo puede llegar a afectar estas situaciones. ¿Y qué es lo que trataron de hacer? Trataron de restaurar ese ecosistema que estaba destruido por la contaminación. ¿Cómo? Trayendo los mismos pescados, pero de una parte del río que ya no pertenecía a Bolivia, sino que pertenecía al Paraguay. Fueron a traer plantas, fueron a traer peces de ese lugar, con la finalidad de colocarlos en la parte del río que corresponde a Bolivia. Y ya una vez que limpiaron, trataron de limpiar lo más que se podía, trataron de traer nuevamente estos seres vivos y colocarlos en dicho ecosistema con la finalidad de restaurar la funcionalidad. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de restaurar. Por eso es que ya muchas veces traen animales, por ejemplo, de otro lugar. ¿Para qué? Para que se vuelva a tener la funcionalidad de un determinado lugar, de un determinado ecosistema. Y cuando hablamos de ecosistema, que quede claro que un ecosistema no es más que aquel lugar que está constituido por una comunidad de seres vivos. Ese es el ecosistema, ¿no es cierto? Seres vivos que están presentes en el medio natural en el cual viven. Por eso hablamos de comunidades, de poblaciones, porque todos somos un ecosistema. Vivimos el uno del otro, vivimos de la naturaleza, vivimos de productos que provienen del suelo, vivimos del agua, de sus productos que están presentes en el agua, del medio ambiente. Entonces, por eso es un conjunto que está formado por seres vivos y el medio donde se desenvuelve. Y esa contaminación de un ecosistema, les decía, puede estar en el aire. Puede haber contaminación del aire, lo que se conoce más precisamente como contaminación atmosférica. Y ahí pueden estar los polutantes, los resultados de las diferentes poluciones. Entonces, en la contaminación atmosférica hablamos de los polutantes. ¿Qué son los polutantes? Es un contaminante, la sustancia que resulta de una actividad humana que puede llegar a tener efectos sobre la actividad humana. Y a veces puede que no también, porque no todos son contaminantes y tampoco tienen el mismo grado de contaminación. Uno puede tener más y otro puede tener menos. En otras palabras, viene a ser una sustancia química.
que puede ser muchas veces bastante nociva y puede ser en menor escala, pero en la gran mayoría de los casos llega a afectar a los seres vivos. Estas sustancias se encuentran en el aire y se pueden encontrar en forma de gases, partículas sólidas y líquidos. Y sabemos que en el aire uno de los gases más contaminantes y que se encuentra con mayor presencia se refiere al monóxido de carbono, porque las grandes industrias, las movilidades generan en los mismos hogares generamos la formación de estos gases. Además, están presentes en el medio ambiente, como les decía, infinidad de derivados de estas sustancias, como de los pesticidas, de las diferentes industrias, de lo que sueldan, etcétera. Hay infinidad de contaminantes en el aire. También en el agua, lo que se conoce como contaminación hídrica. El agua también es susceptible de llevar sustancias contaminantes en dos formas. Pueden estar disueltas y pueden estar en suspensión. Y muchas veces llegan a agruparse y formar diferentes tipos de sales. En el suelo tendríamos la contaminación terrestre. Si está contaminado el suelo, pues se vuelve inadecuado para que sea un sistema de utilización. ¿Por qué? Porque está contaminado y se contaminan las plantas, contamina todos los seres vivos que desempeñan sus actividades en el medio. Entonces, ¿qué hace la ecotoxicología? Estudia el estado y la situación previa de los suelos y que muchas veces se van afectados por los conflictos socioeconómicos, como cuáles los incendios. Hemos visto una gran contaminación, lo que ocurrió en la Chiquitanía, ¿no es cierto? 2 veces, no una. Los incendios. ¿Por qué? Por conflictos socioeconómicos. No interesa destruir un gran ecosistema del cual nos servimos, del cual vivimos, con el interés económico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque conscientemente querían destrozar, eliminar dicho ecosistema. ¿Para qué? Para repoblarlo, para que se elimine toda esa naturaleza y construir, edificar nuevas poblaciones. Además, las incorporaciones sucesivas de biocidas, metales pesados, solventes, plásticos, etc. Y actualmente tenemos una contaminación que está resultando incontrolable y las respectivas autoridades sanitarias se han declarado en emergencia. Y se refiere a la contaminación ambiental que está sucediendo en los últimos tiempos debido a la presencia de grandes cantidades de sustancias que no son fácilmente biodegradables. ¿A qué se refiere? A todos esos elementos de bioseguridad que está utilizando la gente, que estamos utilizando todos, por el desecho inadecuado. Porque se ha visto que está afectando tremendamente a las grandes masas de agua primero, en el mar. Se han encontrado cantidades exageradas de barbijos, de guantes, de vasos, material desechable, y ahora mismo está impactando en todo el mundo. En nuestro medio, nosotros estamos viendo como los barbijos, que nos sirven para protegernos, y que una vez tienen que desecharse, no hay la conciencia de la gente de la correcta forma de eliminación. ¿Y qué hacen? Vemos un montón de barbijos, ¿no es cierto?, que están desechados en la calle. Vemos que están volando por la calle. ¿Quién los va a alzar? Nadie. Hasta donde lleguen. ¿Y qué hacemos? Diseminar más si es que está contaminado. Tener los contaminantes en el aire, en el medio ambiente. Y hasta que ese barbijo llegue a quedarse quieto en algún lugar, se llegue a enterrar por sí solo. ¿Y cuánto tiempo va a permanecer ahí? Porque ustedes saben que tanto los guantes como el material de los barbijos son muy difíciles de biodegradarse y tardan años y años. Entonces se dice, según las autoridades pertinentes, con este aspecto de preservar, de estudiar y de conservar el medio ambiente y sus repercusiones en los seres vivos, se dice que de acá a un tiempo, 8 o 10 años, va a haber un desastre medioambiental. ¿Por qué? Porque ahora no estamos haciendo nada por cuidar el medio ambiente. Y no nos olvidemos que una de las normas de bioseguridad, que la bioseguridad dice que es el conjunto de normas y medidas para proteger al trabajador en salud, a los pacientes y al medio ambiente. Y por el medio ambiente no estamos haciendo nada. Y nosotros nos olvidamos que vivimos, que este medio ambiente es como una casa grande. Y estamos destrozando nuestra casa. Entonces, ahora que nosotros sabemos esto, es momento de concientizar a la gente. Sería no saben de interesante y alguien puede ir pensando en hacer un trabajo sobre su trabajo de investigación que ya me confirmaron que se iba a ver. Entonces, en ir pensando en hacer un trabajo donde se va a hacer una campaña para educar a la gente y concientizar a la gente sobre la correcta eliminación de todos estos dispositivos que usamos para bioseguridad. El barbijo, los gorros, los guantes y sobre todo el barbijo, que es lo que más se está utilizando, ¿no es cierto? Entonces, los dejo para que quede ahí y ustedes hagan madurar la idea. Es muy fácil la eliminación de un barbijo, por ejemplo, no cuesta nada decir, bueno, te va a quitar el barbijo porque yo estudiante de ciencias de la salud puedo saber, pero el resto de la población que no estudia ciencias de la salud no lo sabe, pero podemos concientizar. Es fácil, te quitas el barbijo, lo rocías con alcohol, aunque sea lo envuelve, lo haces un rollito y recién lo eliminas, porque en casa pues no tenemos contaminantes especiales, comunes, etcétera, ¿no? Pero por lo menos para evitar que ande por cualquier lado, ya que los desechos que generamos de alguna manera van a sufrir por lo menos algún tipo de proceso para evitar su agresión posterior al medio ambiente. Y en el aire les decía que está presente los gases y además pueden estar presentes otras sustancias y que luego vuelve a los ecosistemas de forma más agresiva, como por ejemplo los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno, que emanan de las diferentes industrias, se quedan suspendidas en el aire y tienen la capacidad de reaccionar, de cambiar su estructura por las interacciones entre ellas, por las otras sustancias presentes en el aire, y llega a la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y luego por la capa de gases que forma en la atmósfera, vuelve luego como lluvia ácida. Y esa es la lluvia ácida que posteriormente tiene resultados negativos en un determinado ecosistema. Claro, como no va a tener si está lleno de tóxicos, ¿no es cierto?, que se vuelven más agresivos por su interacción en el medio ambiente. Bien, eso en cuanto a la toxicología ambiental y la ecotoxicología. Vamos a hablar de otras disciplinas que se refiere a la toxicología ocupacional. ¿Está claro lo de la toxicología ambiental? ¿Alumnos, alguna pregunta? Ya. Doctora, disculpe, Sí, bien. no le escuché muy bien el término que le dio a lo polutante.
¿Puede repetir, por favor? Los polutantes vienen a ser un contaminante, es decir, que es aquella sustancia que resulta de la actividad humana. ¿Y cómo se forma? ¿Cómo se llega a la polución? Porque tenemos que partir de ahí. La polución se refiere a la formación de todas aquellas sustancias químicas debido a la interacción que tiene un tóxico con otras sustancias que están presentes en el medio ambiente. Así como aquí les decía, por ejemplo, las industrias despiden grandes cantidades de óxidos, de nitrógeno, de óxidos de azufre. ¿Qué hacen estas sustancias? Se combinan en la atmósfera y dan lugar a la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y de ahí es que deriva la lluvia ácida. Estos vienen a ser los polutantes. Y la polución es la interacción que tiene estas sustancias que obtienen nuevas sustancias a partir de la interacción de estos tóxicos. Entonces, el polutante no es más que un contaminante que se genera como un resultado de las actividades humanas. Y estos polutantes, que son las sustancias tóxicas presentes en un determinado lugar, como el suelo, como el aire, como el agua, no todos son iguales. Algunos tienen la capacidad de tener mayor grado de toxicidad y algunos menos. Entonces, aparecen como sustancias que pueden tener mayor grado de, o sea, son más nocivos o son menos nocivos para el organismo. A eso se refieren los polutantes. Y polución Gracias. de la polución química que se da. Muy bien. Bien, vamos a pasar a hablar de otra subdisciplina que se refiere a la toxicología ocupacional. La toxicología ocupacional o industrial se refiere a aquella rama de la toxicología que estudia los efectos de la exposición a sustancias químicas en el lugar de trabajo. Según la ocupación de los seres humanos, estamos expuestos a diferentes sustancias químicas que están presentes en nuestra fuente laboral. Hay efectos, hay, siempre, en cualquier situación, en cualquier oficio. Y por esto es que se derivó en la necesidad de proteger a los trabajadores y eliminar o minimizar los riesgos en sus respectivos lugares de trabajo. Por ejemplo, nosotros ahora estamos constantemente en contacto todos los días y en altas concentraciones de el hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Porque vamos al hospital y hay hipoclorito de sodio por doquier. Vamos a la clínica, hay hipoclorito de sodio. En mi centro de trabajo propio tiene que haber hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Porque estamos desinfectando las superficies, los pisos constantemente. Y esto emana cierto gas. Entonces estamos también aspirando. Y si no sabemos controlar la frecuencia de administración de esta sustancia, no sabemos controlar las diluciones de esta sustancia, con seguridad vamos a tener algún tipo de concentración de este hipoclorito en nuestro organismo que posteriormente puede derivar en un efecto tóxico. En las personas que se dedican a la orfebrería, que se dedican a trabajar con metales, ellos están expuestos a aspirar dichos metales, dichas partículas que quedan suspendidas en el aire, como el estaño, como el plomo. Las personas que trabajan en los campos petrolíferos están destinados a absorber grandes concentraciones y peor de estas sustancias que no se olviden que son muy liposolubles y tienen un alto grado de volatilidad. Entonces, tienen peor agresión todavía porque pueden entrar en contacto con la sustancia tóxica y que la pueden absorber por vía dérmica y por vía inhalatoria. Es por eso que necesitan diferentes equipos de protección personal para cada uno de ellos. Y es por eso que también ustedes han debido escuchar que la gente que trabaja en estos campos, que tiene que ver con los hidrocarburos, que lo que hacen les dan un buen tiempo para que tengan el tiempo necesario de recambiar esa oxigenación, que tengan el tiempo de eliminar los tóxicos que han entrado a su organismo. Porque todos los días, imagínense, sentir el olor de dichas sustancias. Es por eso que ellos trabajan 15, 20 días, un mes adentro, están en los campos, y luego salen y están libres otra vez 20 días. 20 trabajan, 20 están libres, porque es el tiempo que se necesita ¿para qué? Para que ellos hagan el recambio de la oxigenación, el recambio de los gases y puedan desintoxicarse y eliminar la mayor cantidad posible de las sustancias que sí o sí, en diferentes concentraciones, ha sido capaz de quedar en el organismo. ¿Qué pasa si es que no tendrían esta posibilidad, este tiempo para eliminar los tóxicos? Que empiezan a desarrollarse las diferentes enfermedades ocupacionales producidas por las sustancias químicas industriales. Puede llegar a producir diferentes tipos de patologías, desde una intoxicación hepática hasta afecciones al sistema nervioso central, que posteriormente lo vamos a ver. Entonces empiezan a desarrollarse las enfermedades ocupacionales y es por eso que ante esta situación la toxicología ocupacional trata de prevenir y de establecer límites hacia los cuales puede estar expuesto un trabajador en su respectiva fuente de trabajo. Obviamente que no todos los trabajos, no todas las fuentes de trabajo son o tienen el mismo grado de toxicidad, ¿no es cierto? Unas tienen más, otras tienen menos, otras muy alto, como en el caso que les estoy diciendo de los campos petroleros, donde se concentra estas personas que tienen que ver con estas sustancias. Ellos sí son una ocupación de alto riesgo. Y otros, pues, los que trabajan en las minas, también es de alto riesgo, por eso ya vemos las enfermedades respiratorias que ellos desarrollan. Entonces, algunos tienen mayor riesgo y otros menor. Pero, de todas maneras, de todo eso se ocupa la toxicología ocupacional. Luego tenemos la toxicología reglamentaria. ¿Qué hace la toxicología reglamentaria? Esta rama de la toxicología es la encargada de reunir y evaluar la información toxicológica con la finalidad de establecer normas de exposición sin riesgo sobre la base de las concentraciones. Esta es la parte de la toxicología que junta, reúne toda la información toxicológica de las diferentes sustancias, de los diferentes efectos, porque trata de establecer normas que no representen un riesgo para el trabajador, sobre la base de las concentraciones. Toma en cuenta bastante la concentración. Y esta, precisamente, esta rama que dice, no puede ser expuesto a, no sé, a gasolina, por ejemplo, más de tal medida.
Por eso decimos que establece las normas de exposición sin riesgo sobre la base de las concentraciones. Y dice que una persona puede tolerar la presencia de plomo, por ejemplo, o de mercurio hasta 200 miligramos, por ejemplo, no más, porque cuando empieza a haber mayor concentración, aumenta el límite de esa cantidad, entonces ya está el riesgo del trabajador o el medio ambiente o el ecosistema de que se llegue a producir alguna afección que puede llegar a ser letal. Entonces, esa es la que establece las concentraciones que puede llegar a soportar, sobre todo, un organismo vivo. Es el nivel de una sustancia química al que está expuesto una persona sin llegar a sufrir un efecto nocivo para la salud. Sin saber, por ejemplo, nosotros usamos muchos desinfectantes, usamos muchos insecticidas en el hogar, ¿no es cierto? Y tenemos un nivel al cual podemos exponernos. Vamos a ir a hablar y que ni siquiera sabemos nosotros la cantidad, pero apenas sentimos los mínimos efectos, nos apartamos, tratamos de alejarnos del lugar, como por ejemplo el uso del baigón. El uso del baigón, que es muy frecuente y que empezamos a colocar dependiendo del sistema en un ambiente abierto, cerrado. ¿Qué es lo que pasa? Soportamos hasta cierto nivel, ¿no es cierto? Porque ya el mismo olor no se lo soporta. ¿Y qué hace la persona? Trata de alejarse. Entonces, tenemos cierto nivel al cual podemos exponernos a una sustancia sin llegar a sufrir un efecto nocivo para la salud. Porque cuando seguimos aguantando, seguimos aguantando y seguimos soportando, sin tomar en cuenta la alerta que nos da nuestro organismo, entonces ya estamos sujetos a tener un efecto nocivo y complicar nuestra salud. Entonces, es esta justamente la toxicología refractaria, aquella que nos establece las normas de exposición sin riesgo sobre la base de las concentraciones. Es decir, tomando en cuenta la concentración que puede soportar un organismo sin llegar a sufrir un efecto nocivo para su salud. Vamos a hablar sobre la toxicología de los alimentos. Fíjense que la toxicología de los alimentos es aquella parte de la toxicología ahora que se encarga de permitir la llegada al consumidor de alimentos seguros. Por eso se llama toxicología de los alimentos. Tiene que ver directamente con los alimentos. ¿Y qué hace? Estudia la presencia de todas las sustancias en los alimentos. En el sentido de que tenemos muchos alimentos que se los agrega diferentes sustancias, ¿no? Sobre todo que los alimentos no perecederos tienen que permanecer por más tiempo. Entonces, se agregan diferentes sustancias con la intención de mejorar la apariencia, el sabor o el aroma. ¿Qué se puede agregar a estos alimentos? Aceites, grandes concentraciones de grasa, azúcares, almidones, lo cual sirve para modificar la textura y el sabor y darle una mejor apariencia que llame la atención de un producto. Todo esto se conoce con el nombre de aditivos. Pero finalmente muchos de estos aditivos determinan la presencia de efectos perjudiciales en el organismo. Por eso es que justamente la toxicología de los alimentos, que dice qué está permitido agregarse y qué no está permitido, y en qué cantidad. ¿Y en qué cantidad? No nos olvidemos que muchos alimentos, yo les decía, los no perecederos sobre todo, tienen gran cantidad de conservantes. Y muchas veces no se puede obviar esos conservantes. No se puede obviar porque son necesarios para mantenerlos protegidos los alimentos por más tiempo. Protegen el alimento, pero hacen daño al consumidor. Y por eso es que llega la información en las etiquetas, la información nutricional y las sustancias presentes en dicho alimento. Pero nadie casi se toma la molestia de leerlos. Tiene muchas sustancias que pueden llegar a hacer daño. Y para polvo, la industria de los alimentos lo pone con letras tan pequeñas. Pero ahí dice todo lo que contiene y que es responsabilidad total del consumidor. Y es por eso que dicen, no es recomendable el uso o el consumo frecuente. Han visto ahora la gran cantidad de chocolates, galletas que están legalmente establecidas. Dice alto en grasas, porque ahora se ha obligado, la FDA ha obligado a estas industrias a colocar la información segura debido a la prevalencia de ciertas patologías como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad. Han visto que hasta se ha cobrado más, no se ha permitido el ingreso de las personas obesas a los aviones, esto en Europa, no en nuestro medio, en los países desarrollados. Entonces, ¿por qué? Porque vienen a producir alteraciones muy serias en los seres humanos y no los leemos. Y así también tenemos la administración de sustancias hacia a los diferentes animales, como las hormonas, como los antibióticos, que posteriormente también llegan hacia nosotros durante el consumo de los productos de los alimentos. Y otro interés de la toxicología de los alimentos se centra en aquellas sustancias que tienen la capacidad de producir alergias, como por ejemplo las sustancias que se colocan a los cultivos con la intención de evitar la llegada de plagas y que se refiere al uso de los pesticidas. Y también tenemos pesticidas que están normados para que puedan ser utilizados. No podemos utilizar cualquiera. Puede ser que haya algunos que sean muy efectivos, pero resulta que son muy tóxicos. Entonces, no está permitido su uso, pero algunos así lo usan. Tal es el caso que ustedes recuerdan hace unos 2 años atrás, antes que empiece la pandemia. Decían las autoridades sanitarias que se retiren los tomates que venían de cierta región. ¿Por qué? Porque estaban altamente contaminados con un pesticida que producía intoxicaciones. Quienes lo comían terminaban con signos de mareos, de vómitos, dolores de estómago. ¿Por qué? Porque este pesticida tenía la capacidad de quedarse en la cáscara del tomate y no se eliminaba. Penetraba íntimamente la cáscara del tomate y entonces decía que había que pelar los tomates, había que eliminar su cáscara, porque ahí se determinó al final que estaba la mayor concentración de dicho pesticida. Y de ahí otra vez se volvió a hacer los controles y ya nuevamente volvieron a utilizar los pesticidas permanentes, pero fueron grandes cantidades de tomate que se tuvieron que desechar. ¿Y eso por qué? Porque compran diferentes tipos de pesticidas por la diferencia de precio. El uno es más barato o es más efectivo, pero no saben exactamente los daños que pueden producir. Y como son altamente tóxicos, entonces no se permite su uso en nuestro medio. Pero así la negligencia de ciertas personas igual usan y luego las repercusiones vienen donde en la gente o en el consumidor. Entonces de todo eso se ocupa de estudiar la toxicología de los alimentos. Hasta ahí, alumnos, ¿alguna consulta, alguna duda? No es difícil esta parte, más solamente tienen que leerlo. Muy bien, listo. Bien, yo creo que vamos a quedar ahí.
en la toxicología de los alimentos. Todavía nos faltan bastantes subdisciplinas para completar y quiero el grupo del viernes. Quiero hablar con ellos. El viernes nos tocaría con el grupo A1, ¿sí? ¿Hay alguien del grupo A1? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, el viernes que tenemos, mañana tenemos nuevamente práctica con ustedes, o perdón, teoría con ustedes, continuamos de la misma forma con la clase. El viernes tenemos nuestra clase práctica, ya les dije que está confirmado, ya vamos a ir al laboratorio. Ahora, el lunes, o perdón, el viernes tenemos el avance de nuestra clase, que es presencial, en la práctica, y nuestro primer tema que vamos a desarrollar se refiere a bioseguridad. Como no vamos a manipular exactamente en ningún tipo de material ni reactivos, yo quiero consultarles a ustedes si es que quieren que nos veamos en el laboratorio o quieren que lo demos virtual. Yo con un grupo ya que avancé el lunes, lo dimos virtual esta clase debido a que fue nuestra primera clase que nos vimos, pero ya a partir del siguiente lunes nos vemos en el laboratorio, que tenemos una tarea y todo para corregir. Entonces les pregunto lo mismo a ustedes para que si es que vamos a ir, yo pueda pedir el laboratorio. Presencial, doctora. Ya, Rosalén, ¿y el resto? Presencial, doctora. Como va a ser teórico, por mí, ambos igual. ¿Cómo, Giovanna, de nuevo? Como solamente dice doctor usted que nos va a decir la teoría, tanto presencial o virtual, para mí da igual. No se llama. Sí, esto es solamente es una clase teórica. Entonces esto, por eso yo les pregunto, les doy la opción de hacerlo virtual o presencial, porque si sería por práctico ya no hay opción, sí o sí tenemos que estar en el laboratorio. ¿Ya? El resto de los alumnos, ¿qué pasa? Les digo, porque ayer yo tuve una clase y resulta que de 13 alumnos solamente van 6. Y el resto quieren que les transmita la clase, no llega bien el internet, no puedo estar pegada a la computadora y dar clases a través de virtuales. Entonces, por eso les estoy haciendo la consulta. ¿Quiénes más? Solamente son 4 personas que se manifestaron del grupo. El resto. Doctora, como va a ser aplicativo, como te dicen, no sé si los demás compañeros, de que sea virtual, pues no, ya la siguiente clase ya nos vamos directamente a pasar a laboratorios presenciales. Por eso yo les consulto a ustedes, porque avanzaríamos todo el tema de bioseguridad, tienen un práctico que eso sí o sí, ya tienen que presentarlo en forma física, o sea que ya tenemos que estar en el laboratorio. A ver, alguien me escribe en el chat. Sí, doctora, viéndolo también desde ese otro plano, también para mí, mi opinión, sí, como va a ser solamente aplicativo y no vamos a manipular nada y no va a ser nada práctico, entonces que sea virtual la clase. Ya, Rosaleni, Karen, Daniela y Rosaleni, ¿qué dicen al respecto? Porque ustedes pidieron presencial. Ya, Karen sigue presencial. Rosaleni. Virtual, dice Juan Carlos. Bueno, la mayoría... Que levanten la mano, que sea virtual. Levanten la mano. Virtual, no podemos hacer la mano, necesitamos el celular. Ah, ya. Entonces, fíjense, la mayoría que levantaron la mano quieren la clase virtual, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, entonces son 3, 6, 9, 12. Ahí está, la mayoría. Entonces lo haremos este viernes más. La clase práctica lo vamos a hacer virtual y a partir del siguiente viernes, ya todos los viernes tenemos que estar en la universidad. ¿Sí? ¿Alumnos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ya. Perfecto. Quedamos entonces así con ustedes. Yo les consultaba por el hecho del laboratorio, entonces ahora ya no pido nada, me quedo tranquila. Nos vemos el viernes con ustedes para la clase práctica virtual y ya el próximo viernes donde nos vamos a ver en el laboratorio y tienen que presentar su trabajo y les voy a dar también los materiales que vamos a ir utilizando en las diferentes prácticas. ¿Sí? Registren su asistencia entonces, quedamos ahí y nos vemos mañana todos en la clase de teoría. Gracias, doctora, que tenga un buen día. Gracias a ustedes, igual que estén muy bien. Hasta mañana. Muy buen día para todos.